El ejército israelí está considerado como uno de los mejores del mundo. Durante 40 años las fuerzas de defensa israelíes nunca han sido derrotadas en combate. Son las 11 de la mañana del día de la conmemoración en Israel. Mientras el sonido de la sirena se extiende por el país, todos los israelíes guardan silencio. Durante 2 minutos la población rinde homenaje a los más de 15.000 soldados israelíes muertos en los últimos 40 años. Irónicamente, las mismas sirenas que se utilizan para saludar a aquellos que sacrificaron sus vidas son las que alertaron de la llegada de los 39 Quds iraquíes durante la Guerra del Golfo Pérsico. En los últimos 40 años, las fuerzas de defensa israelíes han luchado valerosamente, lo que ha permitido que el Estado de Israel sobreviva en el complejo marco del Oriente Medio. Las Fuerzas Armadas de Israel están consideradas como una de las más preparadas, eficaces y tecnológicamente más avanzadas del mundo, y no les queda más remedio. Rodeado de enemigos y de espaldas al mar Mediterráneo, Israel no puede permitirse perder ninguna guerra, ya que esta sería la última de su historia. En primer lugar, Israel es un país amenazado de extinción. Hay ejércitos empeñados en destruirlo. No desean solo una parte, solo un pedazo de tierra. Quieren aniquilar totalmente este país. Así que esta es la principal motivación que tienen todas las unidades de Israel, las mejores y las que no son mejores. Y todos en conjunto se superan porque saben que luchan por la supervivencia de su país. Actualmente Israel dedica el 40% de su presupuesto nacional a las fuerzas de defensa israelíes, compuestas por un ejército permanente, la aviación y la armada. Estas fuerzas cuentan con 141.000 reclutas, 50.000 soldados profesionales y una impresionante fuerza de 504.000 reservistas. No obstante, basta echar un vistazo al número de militares de los países árabes vecinos de Israel para entender la realidad de Oriente Medio. Para una nación de solo 4 millones de almas, la supervivencia es una obsesión nacional. Tal vez la cuestión más importante para comprender la existencia y la importancia del ejército de Israel fue que el pueblo de Israel no tuvo un ejército durante casi 2000 años. Y al perder nuestra tierra, perdimos gradualmente la capacidad de autodefendernos. El pueblo judío se convirtió en el chivo expiatorio de la humanidad. Un pueblo cuyas gentes eran asesinadas, sacrificadas, aniquiladas, programa tras programa, masacre tras masacre, hasta llegar al Holocausto. Pero con nuestro reasentamiento, descubrimos de nuevo nuestra independencia y el complemento de nuestra independencia, la libertad, que es la capacidad de autodefensa, de resistir los ataques a tu libertad, a tus derechos, a tu propia existencia. Y esto ha dado lugar, tal vez sorprendentemente para algunos, a un ejército considerado de los mejores del mundo, hombre a hombre. El soldado israelí no es, como algunos pueden creer, un superhombre ni un guerrero ávido de lucha. Solo se trata de un simple soldado surgido de una historia trágicamente violenta. En 1948, cuando estaba en juego la existencia del país, casi todos los ciudadanos capaces de manejar un arma se unieron a las recién formadas fuerzas de defensa israelíes. Este ejército inexperto, con escasos uniformes y armas, venció a las tropas árabes invasoras y el Estado de Israel declaró su independencia. El 5 de junio de 1967, Egipto, Siria y Jordania estaban preparados para atacar, pero la Fuerza Aérea israelí destruyó por completo a la Fuerza Aérea egipcia en cuestión de horas. La victoria de Israel fue sorprendente. Como resultado de la Guerra de los 6 días, Israel cuadruplicó su territorio y además destrozó la fuerza militar árabe. Y siguieron otras batallas. La Guerra de Desgaste, la del Yom Kippur, Líbano. Desde la Guerra de los 6 días, las fuerzas de defensa israelíes también han colaborado en operaciones de seguridad en la zona occidental y en la Franja de Gaza. Es un mundo peligroso y a menudo mortal. Sin embargo, es el mundo en el que deben actuar estos soldados, un mundo peligroso sin fronteras.
Jóvenes de 18 años, miembros de una unidad de élite anticarros, se entrenan en ejercicios de defensa personal, una práctica que algún día puede salvarles la vida. Deben saber qué hacer cuando les atacan. Si hay algún individuo armado con un cuchillo en los territorios o con lo que sea, deben defenderse solos. Deben reaccionar a cualquier tipo de ataque cuando están patrullando. Y aquí les enseñamos en un corto periodo de tiempo a defender su vida lo mejor posible. Tienen que reaccionar, si no pueden clavarles el cuchillo en un instante. Estos jóvenes son miembros de la Brigada de Infantería Givati, los Boinas Moradas. Están altamente entrenados, muy motivados y pese a su edad, todos de 18 a 21 años, son expertos veteranos. Esta es la ciudad del infierno, como la llaman los soldados, una construcción que simula una ciudad urbana en la que deben realizar uno de los entrenamientos más difíciles. Un asalto casa por casa con fuego real. Para las fuerzas de defensa israelíes, correr a toda velocidad con munición real es la única forma de preparar a estos soldados para que se enfrenten con garantías a la realidad de Oriente Medio. En los entrenamientos intentamos crear el ambiente y la atmósfera de un combate de verdad. Y como decimos, cuanto más sudes, menos sangrarás. Este es el objetivo principal de nuestros ejercicios. Aunque este tipo de operaciones se realizan normalmente de noche, esta se lleva a cabo durante el día para evaluar el ejercicio. Los instructores siguen a los soldados de un edificio a otro y de habitación en habitación, corrigiendo cada movimiento. Los grupos que acaba de ver llevan unos 6 meses en el ejército, así que son muy jóvenes. Estoy muy contento del nivel que han alcanzado estos grupos, ya que llevan poco tiempo en el ejército. Creo que necesitan realizar más prácticas para mejorar y convertirse en buenos soldados. Los soldados israelíes nunca abandonan a sus heridos. A los Givati se les entrena para que desalojen a sus compañeros heridos del campo de batalla y para que presten primeros auxilios en condiciones difíciles y peligrosas. Desde sus orígenes, a las FDI se les han otorgado más medallas al heroísmo por rescatar camaradas que por hazañas destacadas en combate. Es una combinación única de un ejército altamente profesional y al mismo tiempo ético. Y esta pericia, esta profesionalidad, se inculca también en la forma de pensar de los no profesionales, de todos los jóvenes y las mujeres que forman parte de este ejército, ya que son ellos quienes forman el muro entre la supervivencia de Israel, su futuro y su prosperidad y la desaparición del país. El 6 de junio de 1981, Israel lanzó un atrevido y peligroso ataque aéreo contra Irak. Preocupado por la amenaza de peligrosos ataques con misiles de largo alcance contra el Estado judío, los aviones israelíes partieron para destruir su objetivo, un reactor nuclear iraquí. En Oriente Medio hay gente como Saddam Hussein y Gaddafi, y hasta que estas dictaduras no se transformen en auténticas democracias, tendrán dictadores sanguinarios como esos, que como siempre, atacan a los débiles. Nosotros tendremos que ser fuertes y no débiles para el futuro que nos espera. Y esto significa que deberemos contar no solo con la gente en general, sino con los jóvenes que tomarán el relevo, que alzarán la espada para luchar y defender a Israel. Y eso es exactamente lo que tenemos. Un ejército que es el ejército de defensa, las fuerzas de defensa de Israel. En cualquier momento, las FDI entrarán en la vida de cualquier ciudadano de Israel. A los 18 años, los jóvenes israelíes cambian la plácida vida del instituto por el uniforme y el petate.
El espíritu militar se adquiere en Bakum, la primera etapa de la vida castrense. Es aquí, en el centro de reclutamiento de las FDI, donde se produce la transformación de ciudadano a soldado. Primero, se les cortará el pelo según las normas militares. Por razones de seguridad, se les hace una fotografía de identificación que cada soldado deberá llevar durante su vida militar. Cada recluta recogerá su modesta paga, 100 shekels o $42 a la semana. A continuación, la difícil tarea de probarse las máscaras de gas. Para estos jóvenes, la realidad de la guerra química aún no ha llegado. Las vacunas se administran en serie, como si se tratara de una cadena de montaje. Cada día se preparan más de 500 jóvenes. El siguiente paso es la impresión de las huellas dactilares, otra forma de identificación. Y finalmente pasan a recoger el uniforme y el equipo. Brent Katz, un joven de 21 años de Memphis, Tennessee, posee la doble nacionalidad, pero escogió luchar y servir en las FDI. Estás en las FDI. Eres un miembro de la mejor fuerza armada de todo el mundo. Eres miembro de un ejército que ha estado luchando durante miles y miles de años. Cientos de generaciones han luchado por la misma causa, ¿vale? Y han ganado cada vez que han participado en una guerra. Estoy orgulloso de formar parte de este ejército. Son las 5:30 de la mañana. Es el primer día de entrenamiento de estos jóvenes reclutas. Se les está sometiendo a una comprobación de su nivel físico, su resistencia psicológica y sobre todo su capacidad de mando. Las primeras horas en el ejército representan una brusca ruptura con la adolescencia. Es un día que jamás olvidarán. Según nuestra experiencia, el mayor sentimiento que experimentan este día es lo que llamamos shock de absorción. Ayer dejaron sus casas y pasaron por un proceso de recibir su equipo militar, etc. Y hoy han sido despertados a las 4 de la mañana y han empezado a correr por el campo, como ha visto. Este shock lo superarán dentro de una semana, pero los primeros 7 días, en realidad, no saben qué está pasando, qué están haciendo. La mayoría de estos jóvenes reclutas superarán el intenso adoctrinamiento del ejército israelí. Aquellos que demuestren capacidad de mando pasarán al curso de preparación de oficiales. En algún momento de su vida militar, el Instituto de Deportes y Educación Física, Wingate, será el hogar de cada uno de los soldados de las FDI. En este pintoresco lugar, situado en la costa del Mediterráneo, es donde se realiza la PFB, la prueba física básica, que consiste en una carrera de obstáculos, una de las más duras de todo el mundo. Cualquiera que aspire a convertirse en oficial debe pasarla. Mientras entrenan para superar esa prueba, la norma en Wingate es muy simple: no hables, solo trabaja. Todos los soldados deben estar en forma, sobre todo los que van a luchar. Lo más importante es el sistema cardiovascular. Y cada semana les sometemos a una prueba diferente, más difícil. La última es muy difícil y deben superarlas todas. Si no consiguen pasarlas, deben hacerlas otra vez. La prueba física básica al completo debe realizarse en menos de 28 minutos. En los circuitos militares, la prueba física de los oficiales israelíes es probablemente la más difícil de todo el mundo. 28 minutos. En los circuitos militares, la prueba física de los oficiales israelíes es probablemente la más difícil de todo el mundo.
קדימה שטרית! חזק, קדימה עם הרגליים לא לוותר, חזק! עד הסוף. En una de las etapas más duras de la prueba, el soldado debe llevar unos 20 kilos de peso adicional mientras cubre a la carrera una distancia de 5 kilómetros. A continuación, se comprueba su puntería. El soldado tiene un minuto para recobrar el aliento, disminuir sus pulsaciones y conseguir al menos 4 de las 6 dianas propuestas. Los que no superan la prueba deben esperar otro día y otra oportunidad para ser oficiales. Los pocos que consiguen pasar entran a formar parte de uno de los clubes más exclusivos de Israel, los guerreros más valientes, admirados y capacitados de las FDI. Esta ceremonia de graduación de la Armada está impregnada de tradición y orgullo. Cada joven oficial sabe que es un miembro de uno de los mejores ejércitos del mundo, un ejército dedicado a defender y preservar el Estado de Israel. El viejo fuerte de Latrun se encuentra en el valle de Ayalón, donde Josué derrotó a los emeritas. Es aquí también donde las FDI libraron su primera cruenta batalla acorazada. Actualmente es un monumento conmemorativo a los caídos. Aquí se hallan las armas que amenazaron una y otra vez la existencia del Estado de Israel y las que ayudaron a que sobreviviera. Un muro con nombres grabados, 4.706 en total, sirve como recordatorio a los combatientes del cuerpo de blindados. Desde la invasión árabe de las 5 naciones en 1948 hasta los continuos atentados terroristas a lo largo de la frontera del norte de Israel para conseguir rehenes, los hombres y mujeres de las FDI han luchado, sobrevivido y triunfado. Su verdadera fuerza reside en el hecho de que el ejército israelí es realmente un ejército del pueblo. Las mujeres han participado en la defensa de Israel desde el comienzo de la lucha por la independencia. Han trabajado como operadoras de radio, correos, oficiales de información e incluso expertas en explosivos. Aunque no participan directamente en tareas de combate, las instructoras son un arma secreta muy importante en las FDI. Hoy en día hay instructoras de paracaidismo, operadoras de radar, instructoras de armas e incluso jefes de pelotones de infantería. Estoy orgullosa de servir a mi país y de dar lo mejor de mí en mi servicio militar. Y por otra parte está mi beneficio, lo que obtengo del servicio, que es mucho. Disfruto haciéndolo y me hace sentir mejor. Me da la oportunidad, la posibilidad de ver y de trabajar con cosas y con personas que seguramente no volveré a tener en el futuro. Las FDI realmente tienen un sistema de defensa civil muy eficaz y valioso, con hombres en la reserva que sirven hasta los 55 años. Los israelíes dicen que en Israel no hay civiles, solo soldados de permiso durante 10 meses al año. Existe la idea de que en Israel las mujeres hacen el servicio como los hombres, pero hay menos en unidades de combate que en Estados Unidos. Sin embargo, desempeñan un cometido muy importante en su servicio porque son excelentes como instructoras. En las escuelas hay instructoras de todo, de tiro, instructoras de anticarros,
de ingeniería, de todo. Realizan trabajos destacados en información y reconocimiento. They take very important jobs in intelligence, the reconnaissance. Of course, por supuesto, en administración y logística, en lo que pueden. You know that our army is limited, and our manpower source are limited. Como sabe, nuestro ejército es limitado. Y nuestra fuerza humana también. Así que ellas realizan todos los trabajos que puede hacer una mujer, y así los hombres pueden formar parte de unidades de combate porque tenemos que explotar nuestro poderío humano. El ejército de Israel es probablemente uno de los pocos, y no el único, auténticamente del pueblo. Todo el mundo pasa por el ejército y todo el mundo sabe que el ejército proviene del pueblo y actúa para el pueblo. Creo que este sentimiento puede advertirse en las carreteras, cuando la gente recoge al que hace autostop. Se expresa en los pasteles que las madres hacen para los soldados. Se expresa en todo lo que hacemos. Es nuestra vida. El orgullo de los padres por su hijo es que saben que tal vez puede ser peligroso. Pero saben que ellos son los responsables de eso, porque han educado a sus hijos de forma que si van al ejército, tienen que servir a su país. Tienen que servir al ejército en unidades de combate porque es muy importante. Me gusta el ejército. Creo que el ejército israelí es muy diferente de los otros ejércitos del mundo, porque en primer lugar es un ejército de seres humanos. Sé que es difícil decir ejército de seres humanos, pero realmente intentamos ser sobre todo seres humanos. Y este es un punto esencial en todo momento. Y por supuesto, después queremos ser profesionales. Hace 22 años pasé por lo mismo que ellos. Y fui soldado de combate durante 15 años, en el ejército y luego en la reserva. Y cuando ya era demasiado viejo para ser soldado y jefe, pasé a trabajar como psicólogo en la misma unidad. Disfruté mucho esos 5 años que pasé en nuestras unidades especiales, seguramente más que en otro periodo de mi vida. Y disfruté porque, en primer lugar, sabía que estaba trabajando directamente por el bien del país. Y en segundo lugar, porque cuando eres teniente a los 21 o 22 años, sientes una gran responsabilidad. Todos son jóvenes. Los oficiales son 1 o 2 años mayores que los soldados. Los oficiales superiores y los de unidades especiales ya son veteranos a los 30 años. Estamos hablando de un ejército muy joven, con gente que debe asumir una gran responsabilidad. El hecho es que los jóvenes llegan al ejército y quieren entrar en unidades de combate, en fuerzas especiales, y saben lo que van a hacer. Saben que será difícil y a pesar de ello quieren hacerlo más que en mis tiempos. Y yo creo que eso nos da una gran esperanza para el futuro. Creo que la nueva generación es mucho mejor que la nuestra.